Buenos días a todos. Sean bienvenidos a Despierta Cristiano. Les habla Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo en el Quindío, Colombia, Suramérica. Vamos hoy a tener lectura de la Biblia, canción, frases, noticias, preguntas y mentiras y mentirosos, así como un mensaje final en donde hablaremos de la venida del Señor Jesús. Increíble que nosotros tengamos en las iglesias cristianas, en las iglesias supuestamente protestantes, la misma doctrina que ha enseñado la Iglesia Católica durante siglos, sabiendo que esta organización romana nos mintió, nos engañó, manipuló la Biblia, la prohibió, se inventó una cantidad de doctrinas falsas, equivocadas, engañosas, generó la mayor apostasía en el mundo, ha hecho el peor trabajo o el mejor trabajo de engaño que se pueda conocer sobre la tierra, y nosotros todavía predicando y enseñando lo mismo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romano metió en el mundo cristiano para engañar. Es hora como de sacudirnos, y por eso desde Despierta Cristiano estamos haciendo una campaña para que usted revise, por ejemplo, este tema de la segunda venida del Señor Jesús. Es necesario conocerlo a fondo para dar razón de nuestra fe, y sobre todo que cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Vamos entonces a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Proverbios capítulo 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida; los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra; las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas; la araña, que atrápase con la mano y está en el palacio del rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Palabra de Dios, palabra de verdad, palabra oportuna, sabias palabras del proverbista. Aquí nos está contando muchas cosas interesantes. Una es que el proceder de la mujer adúltera es comer y limpiar y decir que no hizo nada malo. Y como en este mismo capítulo nos habla que no es fácil encontrar el rastro en la mujer doncella,
Entonces la mujer cree que ella cuando se acuesta con una persona, nadie se va a enterar. Sí se sabe, el sexo es el encuentro de dos mundos y esos dos mundos envían mensajes espirituales y hay un intercambio no solamente de fluidos, sino de energías, tal vez de espíritus. Bienvenidos, continuamos aquí en Despierta Cristiano y hoy tenemos una canción de Marcos Vidal que tiene que ver con la venida del Señor, porque hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la palabra de Dios para conocer qué es lo que nos espera. Y estos mensajes que yo estoy dando son especialmente para los pastores, porque creo que la responsabilidad que tienen es muy grande y es necesario que mucha gente en Colombia, en el Quindío, en Armenia, se salve. Escuchemos a Marcos Vidal cuando Él venga. Solo él salió en defensa del acusado. Se ofreció a cumplir condena en su lugar, ignorando las ofensas, entregó su libertad. Pero en cambio cuando él vuelva, ¿qué hallará? Comenzó de carpintero en una aldea. Desde niño sorprendió su integridad, sus valores tan extraños, su obsesión por la verdad, la pureza en su mirada de cristal. Rechazó cualquier corona y vivió para sembrar, cultivando corazones y enseñando a perdonar. Porque el árbol cuando es bueno, buenos frutos siempre da. Sin embargo, cuando él venga, ¿qué hallará? Cuando Él venga, ¿qué hallará? El Señor Jesús vendrá a la tierra, así como se fue, en cuerpo, alma y espíritu. Hay que estar atentos porque nos han enseñado mucho que cuando Él venga, pues van a caer carros, aviones y no sé qué, y que va a ser el arrebatamiento, pero no nos han explicado cómo es esta manifestación y cómo será el arrebatamiento y cómo es que Él viene en un caballo blanco y cómo es que Él muestra la serie. Bueno, de todo esto hablaremos al final. Vamos a las frases del día. En Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases de mi libro, Amor y Razón. Son frases que tienen que ver con lo espiritual y dicen así: cuando uno habla con Dios, entra a la eternidad mi voz. Hay que responder a la conciencia con acciones que fortalezcan el espíritu. Vamos a las noticias. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Sigue muy latente lo de la posible guerra abierta entre Israel y el grupo Hezbollah, que vive en el Líbano, que tiene su base allá. Israel dio plazo hasta ayer para que este grupo se retirara de las fronteras y ocupara
un espacio más allá de un río que establece Israel como condición para no atacar. Pues ayer se vio el desplazamiento de muchos carros militares hacia el norte de Israel y existe el temor de que vamos a tener un enfrentamiento violento entre Hezbollah, que es un grupo financiado, apoyado por Irán en el Líbano, y esto pues traerá más tristeza para el mundo, noticias fuertes, y tal vez será por eso que armaron los dos circos, será por eso que a Europa la tienen entretenida con los partidos de la Eurocopa, y por eso igualmente a nosotros en América nos tienen entretenidos con el otro circo que está en Estados Unidos, la Copa América. Yo le pido el favor a los cristianos en Colombia, a los pastores: usted puede ver fútbol, pero no le ocupe mucho tiempo a esto, no se meta de lleno, porque partidos en Colombia podemos ver la Eurocopa todo el día y por la noche la Copa América. Significa eso que algunos cristianos van a estar alejados, y no es bueno entretenerse con estas cosas del mundo porque creo que estamos muy cerca. Así que hay que estar atentos. Si estos circos están armados para entretenernos, pues nosotros vamos a reaccionar a tiempo, y aunque usted vea el partido, no le dedique demasiado tiempo y no se pierda los cultos por estar en fútbol. La semana pasada atacaron una sinagoga y una iglesia en Rusia y mataron al sacerdote. Vamos a la mentira de hoy. Mentiras y mentirosos. La mentira de hoy tiene que ver con esto que llamamos el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor por su iglesia, que se ha anunciado durante mucho tiempo que será supuestamente en cualquier momento. Y la Biblia no dice eso. Vamos a escuchar, porque me parece muy importante que usted y yo conozcamos qué está pensando la gente, qué está pensando el mundo, qué están pensando los pastores y cuál entonces es la verdad. Escuchemos aquí a un pastor que está hablando de este tipo de pronunciamientos, de alertas o de anuncios que yo por lo menos he oído hablar de la venida del Señor hace como 60 años y tengo 60 años. Entonces, para mí es muy importante entender qué es lo que realmente va a pasar. Escuchemos a este pastor que se llama Sugel Michelén. El hombre nos habla de la venida del Señor. Es muy popular que la gente diga Cristo puede venir en cualquier momento. ¿De verdad? Como la Biblia dice que viene como ladrón en la noche, eso no quiere decir en cualquier momento. La Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche, y eso no quiere decir en cualquier momento. Es muy cierto. No podemos nosotros pensar que el Señor viene en cualquier momento cuando la Biblia no lo dice. La Biblia lo que dice es que Él vendrá como ladrón en la noche. Eso significa que el Señor Jesús vendrá por su iglesia o se nos manifestará de manera sorpresiva para el mundo, pero la iglesia va a saber. Escuchemos este otro exponente de esta idea del arrebatamiento en cualquier momento. Me dijo, dile a mi siervo Gille, que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo más
que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! Este era el mensaje de Gigi Ávila, un predicador muy famoso en América. El hombre murió hace 11 años y el mensaje que él tenía siempre era: el Señor viene ya, ya, ya. Se murió Gigi Ávila, no pudo ver el arrebatamiento de la iglesia porque no sucederá en cualquier momento. Recuerde esto, la Biblia habla de la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Pero ¿ha encontrado o ha leído usted en alguna parte de la escritura que diga que el arrebatamiento o la venida del Señor o nuestra reunión con Él será en cualquier momento? Eso hace parte de la narrativa del mensaje que se ha utilizado, pero no hay arrebatamiento en cualquier momento. Esa es una mentira. Así que hay que estar pendientes, hay que estar atentos, porque las mentiras hay que desmontarlas. Tenemos que dejar de creer tantas cosas que no son ciertas y que se siguen enseñando en los púlpitos. Vamos a la pregunta. La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. Esta pregunta tiene que ver con lo mismo. ¿Sabe alguien cuándo será la venida del Señor? Y es que esta idea de que nadie sabe el día ni la hora, y hay otros que, como un tipo que salió por ahí diciendo que la venida del Señor será el 18 de septiembre, pues tratan de dar fechas y cosas, pero la realidad, la verdad de las palabras del Señor Jesús cuando dijo: nadie sabe el día ni la hora, es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la venida del Señor o con el arrebatamiento. Así que la Iglesia Católica nos engañó. Fue la Iglesia Católica la que enseñó que nadie sabe el día ni la hora, que solamente el Padre, que ni los ángeles del cielo. El Señor Jesús, cuando dijo eso, no estaba hablando ni de la venida del Señor ni del arrebatamiento de la iglesia. No se deje engañar más. Y ante la pregunta, ¿sabe alguien cuándo sucederá la venida del Señor? Lo que les puedo decir es que, si bien hoy no lo sabemos, la iglesia sí va a saber cuándo es el momento de la cena de las bodas del Cordero. Y les tengo un texto para que lo revisen, porque en Daniel capítulo 12, versículo 12, dice: bienaventurado el que espere y llegue al día 1335. Eso significa que hay un día que en Daniel lo llama el día 1335 y el Señor Jesús lo llamó el fin. Ese día está profetizado, todavía no sabemos cuándo es, pero le garantizo que la iglesia va a saber muchas cosas. El que no va a conocer, el que no se va a enterar, es el que está atrapado en el pecado y en el mundo. Pero usted que está en una iglesia, que está luchando, usted, Dios le va a revelar cómo va a ser el final, porque nosotros no somos de la noche, no andamos en tinieblas, somos del día y tenemos luz. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Hemos estado hablando de la venida de Dios a la tierra. En el Antiguo Testamento, el Señor se presentó
en lo que algunos llaman las teofanías de Dios. Pero el único momento en el que Dios se ha manifestado en carne fue cuando vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa forma como Dios se nos dio a conocer, esa forma como Dios cumplió la palabra que dice, Dios mismo vendrá y os salvará, o eso que estaba profetizado en Isaías, que el niño se llamaría Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros, hay que explicarlo de la siguiente forma. El Señor Jesús era Dios manifestado en carne. Cuando durante sus 3 años y medio de ministerio, la mitad de la última semana de la profecía de Daniel, porque solamente falta media semana, en esos 3 años y medio, el Señor Dios Todopoderoso estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Pero 30 años antes, los 30 años de vida de Jesús, entonces era el Mesías que nació, el siervo que nació, el Cordero, porque Jesús nació como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado, el Hijo. Pero una vez Él es bautizado para iniciar su ministerio, en ese momento Dios estaba en Cristo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Padre, también participó de lo mismo para darnos la oportunidad de alcanzar la incorrupción y la inmortalidad. Una vez el Señor Jesús llega al huerto de Getsemaní, allí se produce la primera muerte de él, la muerte espiritual. ¿Y por qué digo que la muerte espiritual? Porque de él, en ese momento, en el huerto de Getsemaní, salió el Espíritu y el Señor, en esa condición que tenía antes de ser ungido en el bautismo, se levantó para ir a redimirnos y morir en la cruz. Por eso, Él dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Luego se nos viene entonces la manifestación del Señor el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo desciende y se asienta sobre todos los que estaban allí como lenguas repartidas de fuego, y esa es la venida del Espíritu Santo. Algunos lo llaman la segunda persona de la Trinidad. A mí me parece que no se debería llamar así, pero para explicar, el Señor Dios Todopoderoso estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Luego, cuando viene el Espíritu Santo, es el inicio de la segunda venida del Señor. Es una pregunta, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y ahí vino el Espíritu Santo. Luego la Biblia nos dice que al final de este tiempo, en los días que nosotros estamos viviendo, el Señor se nos iba a manifestar, y por eso en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En estos momentos estamos viviendo esa etapa, ese momento donde el Señor está a la puerta llamando. ¿Por qué? Porque Él pronto se nos va a manifestar como el sumo sacerdote que va a hacer la expiación, que nos va a quitar el pecado con su ofrenda, con su sangre, en la cena de las bodas del Cordero. Y una vez Él se manifieste, pero se le va a manifestar solo a la iglesia, y aparecerá como un relámpago a la velocidad de la luz. Y cuando se nos aparezca, nosotros lo vamos a estar esperando, porque van a haber anuncios,
Por eso yo digo, estén alerta, porque estamos en medio de unos circos de la Eurocopa y de la Copa América, y ahí entretienen a gran parte del mundo, pero la iglesia, los cristianos, estamos atentos a la voz del Señor, porque dice que el siervo prudente, el siervo fiel, es aquel que cuando el Señor llegue y llame, le abra enseguida. Entonces, atención, señor pastor, hay que abrirle la puerta al Señor, porque a nosotros nos conquistaron, nos metieron muchas mentiras en la iglesia y estamos predicando cosas que no son ciertas. Otras que sí, porque hay que insistir que, por ejemplo, en el caso de Gigi Ávila, que estuvo toda la vida diciendo el Señor viene ya, cometió un error muy grave. Gigi Ávila no bautizó a ninguna persona en el nombre del Señor Jesús, porque a él lo engañaron y lo pusieron a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautismo no sirve para el perdón de los pecados. Así que estemos atentos, porque el Señor pronto se nos aparecerá para celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero, y solo se le manifestará a la iglesia. Una vez nosotros podamos pasar por la cena de las bodas del Cordero, entonces viene otro momento, y es que en Apocalipsis dice que cuando se abre el cielo, aparece el Señor en un caballo blanco, y ahí en el caballo blanco no tiene nada que ver con su función de sumo sacerdote, ni con su función como el Espíritu Santo, haciendo en nosotros la guía necesaria, dándonos la iluminación. Y finalmente, por allá aparece otro momento donde dice que el Señor vendrá en un caballo blanco con sus millares, y finalmente hay otro momento. Por eso es que yo estoy tratando de que usted pueda entender qué es lo que realmente va a pasar acerca de aquello que el apóstol Pablo anunció, que era necesario que antes de la reunión de nosotros con el Señor se manifestara la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es falso que el apóstol Pablo estuviera esperando la venida del Señor Jesús en cualquier momento. Mañana hablaremos de eso, pero recuerde, la última manifestación del Señor será para el día del juicio, donde aparecerá como el anciano de días, y ahí sí vamos a ver la plena manifestación del Señor, como lo hizo durante los 3 años y medio de su ministerio. Armenia es la capital espiritual del mundo. Yo soy Juan de Armenia, haciendo la última llamada. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores y entrevistados.